Así bien con cada uno de ustedes. Bien, a mí me corresponde cerrar este evento y además, pues, sobre todo, presentar la vida, la biografía de San Francisco Solano, y lo vamos a desarrollar básicamente en 4 secciones, diría yo, porque eh, para no, digamos, cargarnos de una cronología, de fechas, sino más para quedarnos con lo esencial sobre la vida de San Francisco de Asís y luego, disculpen, San Francisco Solano, y luego pues hablar, tocar el tema sobre el legado de la santidad de San Francisco Solano. Partimos con un orden cronológico, pues entre los años 1549 a 1576. Será un primer periodo que lo he, digamos, subrayado como una etapa de la vocación y formación. Lógicamente que en ello, pues, está cuando nació, ¿no? O sea, es el, digamos, los primeros años de San Francisco Solano. Sabemos que San Francisco nació en la pequeña ciudad de Montilla, en Córdoba, Andalucía, un 10 de marzo de 1549. Sus padres, Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez Hidalga. Montilla, pues, era un lugar eminentemente religioso y por las informaciones históricas que conocemos, incluso se tiene certeza de que justo San Juan de Ávila, pues vivió en Montilla, y que cuando murió Francisco Solano, pues tenía 20 años de edad, justo casi en el momento en el que él va a ingresar a la vida religiosa franciscana. Sus padres eran acomodados y cuando el niño estuvo en edad de estudiar, entró a aprender a escribir en la escuela de la compañía. Entonces, estudió justamente podemos decir, con los jesuitas, ¿no? Justamente porque en Montilla había una escuela dirigida por ellos. Ahí aprendió las letras humanas y ahí también sintió despertar su vocación. A los 20 años, como decía anteriormente, decide vestir el sayal franciscano y acude al convento de San Lorenzo, que estaba prácticamente en las afueras de su ciudad, y a donde justamente comienza pues ese periodo que llamamos pues de la vida religiosa franciscana. Ya en esos tiempos los franciscanos habían sentido renovarse su fervor y anhelaban vivir más de cerca a Jesucristo. Eso nos hace, digamos, con una conexión muy importante que siempre, ¿no?, en la historia de la, digamos, de la vida religiosa hay un componente muy importante en cuanto que uno quiere, digamos, acercarse y expresar de un mejor modo esa vida religiosa muy cercana al estilo de Jesús, ¿no? Y ese estilo de Jesús en cuanto a lo que él compartió con sus apóstoles. Algunos pues lo llaman una vida de estilo apostólico, ¿no? Justamente porque está conviviendo con sus apóstoles. Y eso es lo que en ciertos momentos de la vida religiosa, incluso en tiempo de San Francisco de Asís, para digamos, hacer notar ello, hay unos movimientos de vida apostólica que son los que prácticamente dinamizan toda una centuria, y ahí es donde aparece al final casi de todos estos movimientos el movimiento franciscano o el movimiento de los hermanos menores. Entonces, en tiempo de Francisco Solano está pasando también algo parecido, pero dentro más bien incluso de la misma, de los mismos franciscanos. Hay grupos o movimientos que quieren vivir con cierta radicalidad la vida evangélica, y esos, digamos, esos grupos, algunos van a tomar digamos, el nombre de Recoleto, de Descalzos, a lo largo de la historia, y entonces
es ahí donde prácticamente entronca justamente la vida religiosa de San Francisco Solano con estos movimientos que de algún modo pues se exigen la vida penitencial, la vida de oración, el tema de la misma predicación, etcétera. Entonces aquí podemos entonces notar que él justamente, Solano, desde los primeros días de su vida religiosa, sintió en su corazón arder esta llama y se determinó a abrazar estrechamente con Cristo, siguiendo desnudo a Cristo desnudo. Es una frase muy también recurrente, como decía, en estos movimientos que incluso pues concluyen con el franciscanismo, digamos, con la presencia del mismo San Francisco de Asís, una frase que viene incluso de San Jerónimo: seguir desnudo a Cristo desnudo, ¿no? Esa es lo que de alguna manera incentiva esta frase a muchos de estos movimientos, incluyendo pues en el mundo franciscano. Entonces, él hizo su profesión un 25 de abril de 1570, y ahí es donde renunció justamente a todo para vivir y seguir justamente a Cristo. Unos años más tarde deja Montilla y se va a trasladar a un convento que se llama Nuestra Señora de Loreto. Incluso hay artículos muy importantes sobre, ¿no?, la estancia de San Francisco Solano en este convento, porque justamente en ese convento es donde se va a formar en cuanto a la vida de estudios, a la ciencia sagrada, a la oración y a la penitencia. O sea, prácticamente es el tiempo de su formación, podemos decir, filosófica, teológica, ¿no? Donde alterna justamente todos estas labores o estos, digamos, estudios, oración, penitencia. Siempre se ha resaltado la figura de dos personajes, dos grandes maestros religiosos franciscanos, el teólogo y humanista Fray Luis de Carvajal y el músico y científico Juan Bermudo. O sea, con ellos podemos ver, digamos, un poco la formación que recibió San Francisco Solano. Que algunos pues se pueden preguntar qué tocaba Francisco Solano con el Ravel, ¿no? O sea, algo tocaría, ¿no? Porque ciertamente formación tuvo, ¿no? Esa formación la recibió justamente en esa etapa, digamos, en la que se formó como la etapa que hoy comúnmente llamamos, y que no había quizás en esos tiempos, quizás no, o sea, el tiempo de la formación temporal, ¿no? Del momento donde uno pues hace los votos hasta profesar ya perpetuamente. Durante su periodo largo de formación, Solano no solo se instruyó en la teología de San Buenaventura, sino que tuvo ocasión de desarrollar justamente esos dotes innatos para la música y el canto, ¿no? Como quizás muchos de nosotros, los religiosos, pues tenemos quizás ese don, esa vocación. Algunos son artistas, pintores, como hemos tenido en la misma provincia, ¿no? En la misma orden franciscana, ¿no? Y lógicamente dedicarse, digamos, a los estudios, ¿no? A la predicación, a la evangelización, a la misión, etcétera, ¿no? Desde el año 1576 hasta 1589 es otro periodo que he colocado y que he titulado La Ordenación, y lo he colocado también a una de las labores que Francisco Solano realiza, que es el ser maestro de novicios, ¿no? Aparte de otras actividades que lógicamente va a realizar en el transcurso justamente de ese año de 1589, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese año es el que él hace el viaje a América, ¿no? O sea, va a partir hacia, digamos, hacia Perú, podemos decirlo así, de esta manera, ¿no? Entonces, en 1576 fue ordenado sacerdote, y las fuentes nos habla de que a esta ordenación el que asiste es su padre. Su madre no puede asistir a su ordenación porque se encontraba enferma,
incluso casi ciega, pues en ese año llega a su ordenación y él va a desempeñar desde ese año hasta el año que hemos mencionado, que es el año en que él va a viajar, digamos, diversos ministerios, entre ellos predicador, confesor, catequista, maestro de novicios, que lo va a desarrollar. Incluso yo también, por las fuentes que hay, le toca en el año de 1583, disculpen, ser justamente cuidar a los enfermos que se ven infectados por la peste, ¿no? Entonces él también está atendiendo a todos aquellos que se habían infectado. O sea, hay diversas, ¿no? Actividades que él va realizando. Y Loreto, que es el convento que habíamos mencionado, donde se ha formado, le nombraron vicario de coro, es decir, encargado de dirigir el rezo y los cantos del oficio divino. Aquí se va, digamos, se va a cultivar con ciertas características. Es amante de la austeridad, de la pobreza, e incluso Solano se va a hacer una pequeña celda en las inmediaciones del coro, en un diminuto rincón en el que apenas cabía, y para que veamos que claramente él también hace una especie digamos, de contemplación, ¿no? O sea, estar siempre, digamos, al lado del Santísimo, ¿no? La celda estaba hecha de cañas y de barro cocido, con un pequeño agujero que servía de ventana para poder rezar y estudiar. O sea, como una especie, pues, de vida eremítica dentro del mismo convento, que justamente era más amplio, más grande, ¿no? En 1580 Solano vuelve a Montilla. Su madre, que había quedado viuda desde el año anterior, necesitaba su proximidad, y él, digamos, tiene, podemos decir, el poder volver y poder quizás atender a su madre, y se va a dedicar también a la predicación, va a pedir limosnas, y aquí pues hemos mencionado especialmente esa atención a los enfermos en 1583, producto de la peste, que incluso pues nos dicen que para salvaguardar, digamos, de la infección, a muchos los llevaron hacia la ermita de San Sebastián, que estaba fuera del pueblo de Montoro, donde él justamente, digamos, se produce esta enfermedad, se produce esta epidemia, y es donde él, pues, con otro fraile van a asistir a los enfermos, que incluso, pues, este fraile, que se llama Fray Buenaventura Núñez, pues va a morir producto de de esa atención, de ese contagio, ¿no? Francisco prácticamente, según relatan las fuentes, cayó gravemente enfermo, y que salva la vida. Incluso algunos lo titulan como milagrosamente ha salvado la vida, para prever, ¿no? Digamos, las fuentes de alguna manera prevén que porque él todavía en el futuro haría cosas más grandes, más importantes, ¿no? Desde esa perspectiva, pues se interpreta, se lee esa curación que tuvo en 1583. Desde 1589 hasta 1595, Francisco está ya prácticamente en América, y lo podemos situar especialmente en Tucumán. Francisco Solano va a emprender el viaje a la América en marzo del año de 1589, con el único objetivo, o sea, él viene directamente como obediencia para ir a trabajar a las misiones en Tucumán. O sea, él digamos, viene directamente a ello. Por eso su paso por Lima, que lo hace caminando, pues permanecerá algunos momentos, pero luego partirá justamente hacia Tucumán, no se queda, digamos, en Lima, y por eso muchos, digamos, se nos sitúa que en 1595 va a ser el momento en el que él va a retornar hacia
la ciudad de Lima. Algunos autores ciertamente discuten sobre si vino o no vino en 1595, pero eso la dejamos pues justamente a otro tipo de reflexión. ¿Por qué se coloca que es 1595? Porque se fundó en 1595 justamente el convento de recolección que nosotros llamamos Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Y cómo se llama popularmente ese convento? Los descalzos, los descalzos. Entonces, algunos lógicamente sitúan que como él fue nombrado el primer guardián, que vino en ese año justamente a dirigir, digamos, a ponerse a cargo de el ser guardián del convento de los descalzos, ¿no? Hay algunos que ciertamente las fuentes nos colocan que todavía parece que permaneció por un espacio más largo en Tucumán. Incluso la crónica, la famosa crónica que se nos ha hablado, ¿no?, de Diego Córdoba y Salinas, pues se nos habla en 1602, que llega, pero parece ser que, bueno, la crónica que escribe, pues está publicado casi 100 años después de la fundación de la misma provincia, aunque lógicamente los hechos de Francisco Solano transcurren desde el año 90, 1890, que está llegando a Perú, y que pues concluirá, ¿no?, especialmente en 1610, cuando muere, ¿no?, en la enfermería del convento de San Francisco del San Francisco el Grande. Entonces, hay esa discusión, ¿no? O sea, no hay una certeza ciertamente en cuanto que cuándo vino verdaderamente Francisco Solano al Perú. Algunos, siguiendo, digamos, una pauta, dirán pues que ciertamente sí, no llegó en el 95, llegaría un poco después, ¿no? O sea, un poco después. Pero 1602, algunos dicen ya es muy demasiado, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Cuando él, lógicamente, había sido nominado en 1595 como el primer guardián, porque incluso la cronología, o en todo caso el texto de Córdoba y Salinas nos habla de la construcción, de la fábrica, dice, ¿no?, del convento de los descalzos, ¿no? Ahí no hay una certeza, ¿no?, de la permanencia justamente de Francisco Solano en la Argentina, o actual Argentina, en Tucumán, y cuando lógicamente llegó aquí a Perú nuevamente, y sobre todo pues tomó posesión del convento de los descalzos. Bueno, en esos años, bueno, yo me he saltado mucho, pero el objetivo, como hemos dicho, él venía a las misiones de Tucumán. Algunos dejan constancia que en la lista inicial no aparece nuestro santo fraile. O sea, hay unas listas que de los candidatos que van a ir a América, ¿no? O sea, no es que yo me apunto y te vienes, ¿no? O sea, no es que yo digo, yo me voy a América, ¿no? Justamente es todo un proceso en el que se evalúa digamos, al fraile. Se presentan candidatos y una vez que esos candidatos son evaluados, este va o este no va, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se quiere, digamos, tener muy presente el que va, digamos, a la misión tiene que tener una auténtica vocación, ¿no? Una auténtica vocación. Entonces, algunas hipótesis se plantean al respecto, que Francisco en 1589 ya tenía 40 años, ¿no? O sea, tenía 40 años. Y quizás por la edad no aparecía en los primeros momentos en la lista para aquellos que iban a la misión, ¿no? Y algunos también veían, digamos, como era un hombre muy penitente, lo vieron pues falto de fuerzas, y eso también motivaba, dice, que nos va a aguantar en la misión, ¿no? O sea, no es un hombre
que sea corpulento, ¿no? O sea, era totalmente contrario, ¿no? Entonces, físicamente no, se veía que no iba, digamos, a aguantar en la misión, pero milagrosamente aparece en la lista final del comisario recolector Baltasar Navarro. Yo no, digamos que a lo largo de las ponencias que se han venido dando, pues nos han ido también dando muchos puntos para poder tener en cuenta, incluso digamos, ese hecho de que Francisco quiso ser mártir, ¿no? Esa comparación que hemos encontrado, el Alter Franciscus, digamos, porque lo comparan justamente con Francisco, que él quería también ser mártir, ¿no? Y no llegó a ser mártir, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, Francisco, que quería ir a África, porque su intención era que ir a África para, digamos, terminar mártir, pero no fue al África, sino vino a América, ¿no? Y en América, pues se santificó a través de lo que toda la semana, pues todos estos días hemos ido escuchando, ¿no? Entonces, el viaje desde España hasta Cartagena fue, digamos, de marzo, llegó más o menos el 7 de mayo, y de aquí a Panamá debieron llegar a fines del mes de junio, que pasó sin ningún contratiempo. De Panamá a Paita fue una verdadera odisea, primero porque no lograron encontrar embarcación y segundo porque cuando emprenden el viaje ahí sufren el famoso naufragio, ¿no? En las cercanas a las islas de la isla Gorgona, que actualmente quedan en Colombia, ¿no? Pasaron 2 meses muy difíciles y desprovistos de todo auxilio. En diciembre son auxiliados y por fin van a lograr desembarcar en el Perú por el puerto de Paita, ¿no? Entran por puerto de Paita. Y de ahí Paita, pues ya el traslado es a través de los caminos de lo que es quizás nuestro actual Perú, ¿no? Entonces, eso merece incluso evocar el viaje de Solano y sus compañeros, porque él no viene solo, él viene con 10, o sea, son 10 compañeros los que vienen, incluso con el comisario recolector Baltasar Navarro, que es el que va y los recolecta y los trae consigo hasta Perú, en todo caso hasta Tucumán. Y de Paita a Tucumán, pues se dice que son como 4.000 kilómetros de camino. No lo mido yo, no lo sé yo, de verdad. No manejo yo las medidas, pero de hecho que desde Paita a Lima son más de 1.000 kilómetros. Desde Paita a Lima son más de 1.000 kilómetros. No hay buses, no hay aviones, el trayecto se hace caminando. Y digamos, caminando, si no, pues podía ser en caballería, ¿no? Entonces, yo he tomado nota de un escrito que dice Tucumán, dice pasando por Cusco, Potosí y Salta. En total son unas 500 leguas, medida que tiene diversos valores, aunque el empleado normalmente desde el reinado de Felipe II es de 20.000 pies castellanos, equivalente a 5.572.7 metros, lo que significa casi 3.000 kilómetros. Que en aquella época pues se recorrían a pie, ¿no? A pie o en caballería. Entonces imaginemos esa penitencia que hace Francisco, que creo que era para él algo, podemos decir, normal. Francisco Solano y sus compañeros tuvieron que hacer un trayecto por una geografía muy diversa, llanos, ¿no? Bajadas, subidas, Andes, cruzando valles, cruzando ríos, y cada jornada pues era no tan grata, ¿no? O sea, nosotros conocemos, quizás cuando vamos por la carretera de la Panamericana, pues nos encontramos con desiertos, ¿no? Con valles. Ahora con el tema de de que se ha mejorado los regadíos, pues encontramos más
¿no? Lugares que están más verdes, podemos decirlo así de esa manera, ¿no? Bueno, en todo caso, pues cuando llegan un 15 de noviembre, dice el comisario Baltasar Navarro, dice el 15 de noviembre del año 90, y salieron el 89, llegué a esta gobernación del Tucumán con 8 religiosos, o sea, 8 religiosos de la orden de mi padre San Francisco, de los 11 que su majestad me mandó traer a dicha gobernación. 2 murieron en Panamá y uno se ahogó en un naufragio que padecimos en el alta mar, digamos, del sur, ¿no? O sea, nos habla pues que han muerto, ¿no? 3, se han quedado 3. Ahora con él llegarán 8, pues, ¿no? O sea, porque él trae 10, está contando menos 3, de esos 10 solamente llegaron 7 y con él eran 8, ¿no? A la llegada del padre Solano, los franciscanos de esa zona, unos 15, como también los jesuitas, que eran de aquella región bien conocidos y estimados, también, o sea, los franciscanos y los jesuitas pues están presentes. Cuando Francisco llegó a Tucumán, habían hace pocas décadas que se había hecho la evangelización y que algunos conventos pues se habían fundado y en la custodia de San Jorge del Tucumán. Por ejemplo, en 1565 ya estaba Santiago del Estero, en 1566, y también el de San Miguel de Tucumán. El Esteco es de 1567, el de Córdoba es de 1575 y el de Salta 1582. O sea, un poco tiempo, digamos, que llevaban los franciscanos en estos lugares, ¿no? Cuando llega Francisco Solano en 1590, ¿no? al Tucumán. Entonces, aquí él trabajará primero como misionero, doctrinero en Socotonio, en la Magdalena. Después va a ser custodio de todos los conventos del Tucumán y del Paraguay, que son dependientes de la provincia del Perú. Como misionero doctrinero, su primer prodigio fue la rapidez con que se introdujo en el laberinto del mundo de los idiomas diversos o las lenguas diversas que había en los indígenas. Se habla incluso que en 15 días aprendió a hablar el toconoté, digamos, por eso puede, digamos, hablar, predicar en las lenguas aborígenes, San Francisco Solano, y quizás, pues, de ese modo, digamos, tuvo un campo muy óptimo para que la gente, esas personas, lo escucharan, lo entendieran y, lógicamente, su mensaje pues sea entendible, comprensible, ¿no? Entonces, de Santiago del Estero son estos lugares, ¿no?, en el que va a pernotar especialmente en toda la parte, digamos, que hemos hablado del Tucumán y parte del Paraguay, donde va a estar misionando San Francisco Solano. De 1595 hasta 1610 es digamos, el periodo que llamamos el Perú, que ya les he dicho claramente que no sabemos cuándo llegó al Perú, ¿no? O sea, hay una controversia al respecto acerca de los autores. Muchos, pues, que seguramente si citamos a Odorico Sáiz, que es monseñor, ¿no?, historiador, al mismo Julián Heras, pues nos van justamente digamos, a mostrar que sí, Francisco de alguna manera está ya en descalzos desde ese año, ¿no? Desde ese año. En 1595, pues los franciscanos estimaron que había llegado el tiempo de introducir en toda la provincia peruana este modo de vida, ¿no?, de fundar recolecciones, de fundar conventos, donde se viva con más intensidad, digamos, la penitencia, la oración, el recogimiento en todo caso, ¿no? Y por eso se funda la primera Recoleta en el Perú, que es el convento de los Descalzos, en las afueras de la ciudad de Los Reyes. En aquel tiempo, pues, era fuera de la ciudad, ¿no? No estaba dentro de la ciudad. Pues ahora está, podemos decir, ya casi integrada dentro de lo que es toda la gran ciudad de Lima, ¿no? Y solo por obediencia
Francisco acepta el cargo. Así eso es muy importante, ¿no? Porque Francisco siempre va a aceptar estos cargos, incluso en su momento lo nombrarán incluso secretario provincial, pero esa aceptación que él hace siempre lo hace por el voto de obediencia, ¿no? O sea, él no quería asumir, digamos, ningún cargo o un oficio que le haga sentir superior justamente a los demás. Solo lo acepta por obediencia, dedicando de lleno a la oración y a la penitencia. Hacia diciembre de 1605 hay un acontecimiento que, abandonando su retiro y con un crucifijo en la mano, sale por las calles y plazas exhortando a hacer penitencia de sus pecados y amenazando a los reacios con los castigos de Dios, ¿no? O sea, lo que en algún momento nos decían que no se predicaba el infierno, ¿no? Entonces él sí hablaba de esos temas y por lo tanto esto fue propicio para que todo el mundo saliera a confesarse a todas en todas las iglesias que había en Lima en aquel momento, ¿no? ¿No? Listo. Pasaré, digamos, ya, bueno, sabiendo que su vida penitente, sus trabajos y sus privaciones, pues le fueron quitando las fuerzas, se va a trasladar al convento de San Francisco, a la enfermería, donde una breve, digamos, tiempo en su enfermedad, va a morir el 14 de julio de 1610. Y después ya conocemos todo el proceso que se ha llevado para su canonización, que lo hemos ido, digamos, escuchando a lo largo de estos días. ¿Qué podemos decir sobre el legado? Diré algunas cositas. Primero, su legado más profundo es la validación de la santidad en el Nuevo Mundo. O sea, eso que se ha remarcado constantemente en casi las intervenciones que se han ido dando, ¿no? O sea, el que se valide la santidad en el Nuevo Mundo. Solano fue presentado incluso historiográficamente, como lo decía Carlos Picone, como una réplica de San Francisco de Asís. Por eso decía el Alter Franciscus, ¿no? O sea, para demostrar que justamente en América era una tierra fértil capaz de producir frutos de santidad. Digamos, sería el legado, principal legado, incluso de lo que se ha remarcado, que él hubiera sido el primer santo en el Perú, ¿no? O sea, en todo caso, en todo lo que era el Perú en aquellos tiempos. También podemos rescatar la metodología misionera, esa metodología que prácticamente era de alejarse de toda imposición para centrarse en la presencia, en la amistad, en el diálogo, ¿no? O sea, Francisco entra en contacto directo con los que de alguna manera está evangelizando y les habla en su propia lengua, ¿no? O sea, dialoga, se presenta, está con ellos. Por eso en estos días pues se ha ido acentuando, ¿no? Que fue, digamos, famoso por eso, ¿no? O sea, fue aceptado porque él comulgaba prácticamente con los más, con las personas más sencillas, que en ese sentido serían pues aquellos que recibían la evangelización. Podemos nosotros también tocar en ese sentido el legado lingüístico y cultural, ¿no? O sea, esa capacidad que él claramente tiene para, ¿no? Predicar en las lenguas, aprender las lenguas, y de alguna manera, pues esta es una forma muy franciscana, podemos decirlo así, ¿no? O sea, y hablo digamos, de toda la historia de las misiones, que por ejemplo nosotros cuando los franciscanos entran a la selva por primera vez por Huánuco, estamos hablando de 1630, todavía no existía el convento de Santa Rosa de Ocopa, por si acaso, ¿no? Y en ese sentido hay una figura de un tal Jerónimo de Jiménez, que es uno de los primeros mártires que mueren en la selva. Está, digamos, en esa misma dimensión, ¿no? Funda escuelas, enseña en esas escuelas,
pero también tiene la preocupación por aprender la lengua de los indígenas, ¿no? Y por eso el gran testimonio que uno puede encontrar, que los frailes siempre tuvieron, confeccionaron vocabularios, diccionarios, etcétera, ¿no? O sea, para poder, ¿no?, entender, comprender y transmitir verdaderamente el Evangelio. Bueno, eso es lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, padre, tenemos algunas preguntas. Por favor. Yo pensaba que me había librado. A ver, aquí tenemos una, dice, ¿qué dones místicos se manifestaron en San Francisco Solano? ¿Qué milagros resaltaron en San Francisco Solano para su proceso de santidad? Creo que dones místicos siempre lo vamos a encontrar en la bibliografía, ¿no? En los relatos sobre la vida de San Francisco Solano. Y siempre de alguna manera se nos ha hablado a nosotros, por ejemplo, de esa levitación que Francisco Solano, pues lo encontraron frente a la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? O sea, levitación, que quiere decir que está contemplando quizás al mismo nivel donde está la Virgen María, pero claramente pues eso no lo puede hacer no, cualquier persona, ¿no? Imaginemos que yo haga levitación, pues sería un gran milagro, ¿no? Por el peso, sobre todo, ¿no? Y después tema de los milagros, pues abundan, ¿no? Los milagros de Francisco de Asís, incluso antes de morir, digamos, en vida, y incluso se ha mencionado especialmente en Tucumán, ¿no? En un lugar muy especial donde él, pues, dio de beber, ¿no? O sea, el milagro del agua, ¿no? O sea, esos son quizás algunos de los milagros más significativos, ¿no? O sea, pero hay una especie de discusión incluso en las bibliografías en cuanto al tema del don de lenguas, ¿no? O sea, el don de lenguas, pero no tanto, digamos, porque no se haya dado, sino más bien, como se decía en el proceso, ¿no? O sea, en el proceso se tenía que, digamos, convencer que realmente había pasado de esa manera, ¿no? Pero eso se hacía ciertamente una pregunta, eso lo leí justamente en la introducción que se hacía al texto que se publicó muy posteriormente, ya en los años, si no recuerdo, en los años 70, a la relación que escribió Jerónimo de Oré, ¿no? En la introducción que escribe David Cook, me parece, Noble Cook, ahí habla de algunos milagros que de algún modo son cuestionados digamos, por los que están certificando el proceso, ¿no? O sea, se preguntan si sucedió o no sucedió, que se tiene que investigar más al respecto, ¿no? Pero si se están preguntando, ciertamente es porque se está citando o se ha citado, digamos, esos milagros sucedidos en vida todavía de Francisco Solano, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos una siguiente pregunta. Se dice que la música fue para Solano un instrumento de evangelización. ¿Hay registro escrito de alguno de los cantos que entonaba? Cuando presentaron ahora esta composición en honor a San Solano, escuchamos que era más bien una composición que Francisco Solano había hecho, ¿no? Pero no, yo desconozco, de verdad. Si hay, está por descubrir, pero no hay un registro de que él haya compuesto algo sobre esto, ¿no? O sea, yo desconozco. De repente alguien conoce, me pasa la voz. De repente hay, digo, ¿no? O sea, pero yo particularmente desconozco, ¿no? Tenemos una última pregunta. Digamos que Solano
es solo un personaje de la historia o su vida dice algo para los problemas y la violencia de hoy en día? Yo pienso, digamos, desde la perspectiva como sacerdote, como religioso, como franciscano, que los santos no simplemente están puestos en un pedestal, ¿no?, para venerarlos, sino que los santos de algún modo son modelos, son ejemplos de creyente, de cristiano, de personas que de alguna manera han vivido y han mostrado su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio por vivir, ¿no?, esta vocación de ser creyentes, de ser cristianos. Y valoro más ese aspecto y en ese aspecto seguramente que uno puede rescatar que hace más oración, que hace más penitencia o quizás que tiene, digamos, muchos otros dones, ¿no? O sea, pero que cada uno de algún modo pues es importante, ha sido importante en su momento para las personas que quizás tuvieron la oportunidad de tenerlo frente a él o a ellos, y también es importante, no solamente es una figura histórica, sino una figura que sí, que de vital importancia para nosotros, ¿no? Como modelos, como ejemplo de creyentes, de cristianos. Los aplausos muy fuertes para nuestro querido Padre Jorge.